recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a la Virgen Santísima y a San José. Le pedimos a los tres arcángeles, cuya fiesta vamos a celebrar mañana, que nos protejan de las asechanzas del enemigo y que cuiden esta comunicación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quería empezar respondiendo las preguntas que han realizado ustedes y las vamos a responder. Voy un momentito, que me tengo que tomar que es que me han quitado una muela y tengo esto inflamado y me voy a tomar una medicación y que esto de las muelas del juicio son muy difíciles de extirpar. Bueno, entonces, de las preguntas decía un comunicante: ¿el Ministerio de Liberación y Sanación y el de exorcismo solo atañe a los sacerdotes o también involucra a los laicos? Bueno, ¿es un don que solo tienen algunos o se aprende a ser exorcista? Hay gente que ha recibido el don de liberación y pueden ser laicos también, no solo sacerdotes. Los sacerdotes lo hemos recibido por la imposición de las manos, al ser ordenados diáconos o sacerdotes. Pero el problema es que como no nos han dicho, no nos lo han contado, no nos han explicado, pues no sabemos que tenemos ese poder, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque lo tenemos. Ahora hay que desarrollarlo. Y los laicos, por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, que la hizo doctora de la Iglesia el Papa Benedicto, o Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia desde hace muchos años, en el siglo X y en el siglo XV, en el siglo XIV respectivamente, pues estas dos santas tenían un carisma de liberación enorme, enorme. Cuando había dificultades le llevaban a ellas a la persona poseída y les alcanzaba la liberación de momento. Entonces, pues eso es bueno saberlo, que puede haber personas que reciben ese don y que pueden, pues si la Iglesia se lo reconoce, pues pueden colaborar mucho en ese ministerio. Pero, y todos, como dice la carta que envió la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió una carta a todos los obispos del mundo, a todos los ordinarios de las diócesis, dejando claro que las normas sobre exorcismo y diciendo: solo puede exorcizar y hacer mandatos, exorcizar un exorcista. Por tanto, el exorcismo de León XIII no se puede usar, más que los exorcistas. Segundo, no pueden hacer oraciones imperativas o preguntarles cosas a los demonios más que los sacerdotes y diáconos, no los laicos. Y tercero, esto no significa que todo el pueblo de Dios no pueda participar en este ministerio intercediendo. De hecho, en el Padre Nuestro, la última petición, la séptima petición del Padre Nuestro es: líbranos del maligno. Se ha traducido líbranos del mal, pero es una traducción light. Es el sentido estricto de la frase de nuestro Señor, es: líbranos del maligno. Entonces, eso pues hay que saberlo y que todo el mundo puede participar. Y dice: es un don que solo tiene alguno o se aprende a ser exorcista. Tú tienes que tener el don, si es para ser exorcista o para hacer oración de liberación, ser sacerdote o diácono. Y para ser exorcista, ser exorcista. Ahora, hay que aprender, porque o aprendes el oficio, como dice el ritual. Hace falta no solo saber la teoría, sino que hay que aprender el oficio de la mano de exorcistas probados. Porque si no, uno no sabe cómo intervenir, cómo mandar,
cómo controlar las situaciones, pues se producen situaciones tremendas. Entonces, si tú sabes el poder que tienes sobre los demonios, no te pones nervioso. Como me dijo a mí el que me estaba formando, pues que estaba aprendiendo, y entonces en el verano fui a descansar y me vinieron dos mujeres al acabar la misa en la parroquia donde estaba ayudando, diciendo que querían hablar conmigo. Una era de la renovación carismática y la otra era una persona del pueblo, pues que quería hablar. Y entonces me dijeron a solas que querían hablar porque había sentido esa mujer que estaba poseída que debía hablar conmigo. Yo no le había dicho a nadie que era exorcista. Entonces hablé con el párroco le dijo al obispo, el obispo me pidió que la exorcizara el tiempo que estuviera de vacaciones, y así hicimos. Y la primera sesión estuve confesándole, cuando ya le estaba dando los consejos, le cambia la voz, se le pone voz de hombre, empieza a decir una serie de cosas y se abalanza sobre mí. Entonces yo tenía la puerta del despacho abierta por precaución y salí zumbando. Y claro, luego pues la redujimos entre varios y tal, y le rezamos. Y luego llamé al exorcista que me formaba y me echó una bronca monumental. ¿Y cómo te has ido? Y digo, bueno, porque estaba muerto de miedo. ¿Cómo que quieres que te diga? Y dijo, no, el miedo es el que tiene el demonio a tu poder sacerdotal. Lo que pasa es que él sabía que tú no tenías ni idea y por eso te ataca. Pero no, la próxima vez le dices en el nombre de Jesús, déjale acabar la confesión. Y el que se va es él, no tú. Y desde entonces así lo he hecho. Y nunca me he ido, gracias a Dios. Se ha ido siempre los otros. Son los que se tienen que ir, que pasó está el ministerio, porque el poder de Cristo que ha dado su iglesia es el poder de Dios. Y entonces, pues eso es. Hay que aprender a ejercer este ministerio. Por eso tenemos un problema ahora, que cuando el Papa ha pedido a todos los obispos del mundo que por favor que cumplan su obligación de instituir exorcistas, pues claro, hay obispos que han instituido exorcistas, pero no los han formado. Y entonces se producen unas situaciones tremendas. Eso es una faena, tienes que formarlo y que aprenda el oficio con alguien experimentado. Entonces ya lo metes a combatir, pero no le des un ritual y allá te las apañes, porque entonces lo que pasa es pasando, muchas cosas que pasan, ¿no? Bueno, en Colombia nos dicen que los únicos que pueden hacer exorcismos son los sacerdotes. Ahora mismo sí, antiguamente lo hacían también los diáconos. Lean los Hechos de los Apóstoles y como el diácono Felipe, no el apóstol Felipe, que se quedó en Jerusalén cuando mataron a Esteban, al diácono Esteban, el protomártir, sino el diácono Felipe, que tenía 5 hijas vírgenes y que tenían grandes carismas, ¿no? Pues iba exorcizando, porque era un poder que tenía y por tanto lo iba ejerciendo por toda la zona de Cesarea de Filipo, de donde era él, ¿no? Pero ahora el Código de Derecho Canónico los reserva a los sacerdotes, pero los diáconos pueden hacer oración de liberación. Dice, y que los laicos no podemos hacerlo, que solo podemos acompañar al sacerdote. ¿Es correcto? Es correcto. Pueden acompañar de 2 maneras, intercediendo a distancia, en una capilla o lo que sea, en casa, intercediendo, o siendo auxiliar del Ministerio de Liberación, acompañando físicamente. Si un joven en un momento de ira rompe imágenes religiosas porque tal vez esté poseído, ¿y qué se puede hacer por él? Bueno, puede ser poseído, puede que no esté poseído, sino influenciado, porque hay 7 tipos de influencias diabólicas. 4 sobre las personas, la posesión diabólica, la influencia y la vejación diabólica, y 3 sobre los objetos, lugares, objetos y plantas o animales. Entonces, cuando una persona, pues tiene, hombre, puede ser una persona que tenga esté mal de la cabeza y qué tal, pero si su maldad, su enfermedad mental la proyecta sobre este tipo de cosas, hay que sospechar. Porque el primer signo que dice el ritual de que puede haber una influencia diabólica es la aversión a lo religioso. Eso es lo principal. Porque si hay aversión de lo religioso, aunque la persona está mal psíquicamente, pues es que puede haber una influencia diabólica. Fíjense que el Papa, que los obispos de Estados Unidos,
le han publicado un libro recogiendo sus catequesis sobre el combate contra el diablo, que han titulado Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo, ¿no? Pues el Papa siempre dice que un error que cometemos los curas es que por el hecho de descubrir que la persona tenga un problema psicológico o psiquiátrico, que por eso ya no hay problema espiritual. Dice, no, dice el Papa, porque pueden ir las dos cosas juntas y de hecho van muchas veces. Y hay muchos enfermos que están en los psiquiátricos que necesitan, que aparte del tratamiento médico, necesitan liberación, porque están influenciados, obsesionados o poseídos. Y eso es una pena, que no se les atienda espiritualmente. Y como claro, los psiquiatras del siglo XIX y XX, pues piensan que no existe lo espiritual, porque Hume y Comte dijeron que no existe lo espiritual. Entonces, al pensar que no existe lo espiritual, todo lo atribuyen a lo psicológico y lo somático, y no cuentan con la parte espiritual para curar a la gente. Eso es lo que el gran bien que hizo un psiquiatra judío, Viktor Frankl, con su línea, su escuela de logoterapia, se llama. Terapia, pero en logos, por el sentido. Ayudarle a la gente a descubrir el sentido de su vida. Él lo ejercía, por ejemplo, él estaba en un campo de concentración nazi al que sobrevivió, y entonces a los que estaban allí les hacía logoterapia y la gente se curaba, muchísimos se curaban en cuanto entendían el sentido de esa situación terrible en la que estaban padeciendo. Es cierto que las cosas como la sal, el agua y el aceite no se pueden exorcizar porque el diablo no se puede meter allí. No, la persona que hace esta pregunta o no lo ha expresado mal o no ha entendido. Porque lo que se hace es que se bendice con una bendición especial que se llama exorcismo, el agua, la sal, el aceite, la cruz de San Benito, las medallas, objetos piadosos se pueden exorcizar, además de bendecir, ¿no? La bendición es que el Señor al que se acerca derrame sus gracias, y el exorcismo es que el Señor proteja al que se acerca a ese objeto piadoso. Entonces, el agua, la sal y el aceite son se pueden exorcizar y se convierten en sacramentales, que es, hay una bendición especial de la Iglesia. El agua y la sal es para ahuyentar y protegerse de los ataques del maligno, y el aceite para sanar las consecuencias de esos ataques. Entonces, no sé si con esto lo habrá entendido ahora. Llevo unos años enferma y no me puedo curar. ¿Será por algún pecado que cometí, ya que alguna vez me hicieron una limpia? ¿Será por eso? Bueno, vamos a ver. No sé qué tipo de enfermedad tendrá y qué le habrán dicho los médicos. Pero si es una cosa tan recurrente, tan resistente a toda terapia y tal, pues puede ser que aparte de lo que haya de natural, haya también algo preternatural, fuera de lo natural, y que pueda haber recibido esta persona algún hechizo para tenerla enferma, tenerla como destruida en vida, ¿no? Congelada, bloqueada. Hay varios tipos de hechizos que lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, pues indudablemente el hecho de que fuera que le hicieran una llamada limpia, que es una limpia muy sucia, porque te quitan un demonio y te meten tres. Entonces sales peor de lo que entraste, ¿no? Pues el haber hecho ese contacto con el ocultismo le hace vulnerable a esta persona y hace que cuando le realizan un hechizo le haga efecto. Si una persona que no tiene puertas abiertas le hacen un hechizo, pues rebota porque está protegido, ¿no? Como le decía a una mujer que vino a verme, ya arrepentida, y me dijo que había ido a un brujo de aquí en Madrid, que es un brujo conocido, y que había ido para que le hiciera un hechizo muy duro de muerte a una persona. Y este brujo echó sus runas, sus caracoles, sus historias que utilizan para consultar a sus demonios, y le dijo: señora, no le puedo hacer ese trabajo. Dijo: yo le pago lo que sea.
Digo, no es cuestión de dinero, señora, es que no lo puedo hacer. Porque si lo hago puedo morir yo y puede morir usted. Porque esa persona a la que quiere hacer el trabajo está protegida. Está protegida. En cambio, cuando uno pues hizo la ouija de pequeño a los 10 años, no le pasó nada. Pero años después rompe con una novia, la novia va la exnovia va al brujo, le hace un maleficio y lo destruye. ¿Por qué? Porque tenía esa puerta abierta. Entonces, pues, bien. Dice, ¿cómo podemos protegernos en mi familia de los ataques y maldiciones que nos envían brujos de mi familia política que no nos quieren? Pues mire, lo primero que hay que tener presente es que cuando uno se casa, no se casa con la familia política. Eso lo dice la Biblia. Dejará a padre y madre y entonces serán una sola carne. Por lo tanto, hay que mantener la distancia de seguridad. Además, si resulta que la familia política no quiere que el hijo se case con esa persona y no tragan, claro, a los padres y familiares de esa persona, lo que hay que hacer es cortar toda relación con ellos. El único que tiene que tratar con ellos, si es que no le hacen daño, es el hijo. Pero ni la mujer del hijo, ni la familia del hijo tienen que tener nada que ver con ellos. O sea, lo primero, distancia total. Hay un vídeo en la página web del libro de las 6 puertas que, si miran en el dorso, del libro, verán una web, www.las6puertas.com. Bueno, pues si miran en esa página web, verán que hay una serie de oraciones. Y entonces, pues hay que emplear algunas de esas oraciones para protegerse. La de la preciosísima sangre, que es la tercera. La de contra maleficios, que es la quinta. Y la de perdón para perdonar a esas personas y no darle más poder al diablo por el odio que le tengamos. Entonces, y luego en esa página web hay una pestaña que pone vídeos. Y entonces ustedes pongan control F para buscar un vídeo. Pongan tóxico o tóxica, y les salen varios vídeos de cómo tratar a gente tóxica. Y concretamente hay uno que dice cómo tratar a los familiares tóxicos. Que lo que hay que hacer es no tratarlos. Eso es lo primero que te dice. Si uno va a un buen psicoterapeuta, un buen psicólogo, lo primero que te dice es que tienes que cortar todo trato, todo con los maltratadores. Porque además la persona maltratada suele tener síndrome de Estocolmo y entonces le cuesta cortar, ¿no? Y hay que cortar radicalmente y luego protegerse, usar los sacramentales, no comer jamás nada que venga de esa familia, ni beber nada. Es que han traído un pastelito, tal, ni se le ocurra que eso está hechizado. Bueno, ¿cómo saber y qué hacer si el demonio nos ataca mentalmente? Bueno, eso se nota, o sea que eso tampoco uno se encomienda al Espíritu Santo para que le dé discernimiento de espíritus y se nota. ¿Existe sanación intergeneracional por pecados heredados de nuestros antepasados? No, no hay pecados heredados. Lo que hay es consecuencias del pecado heredadas. El pecado es personal, el pecado no se hereda. Si uno comete un pecado, yo odio a una persona, eso no se hereda. Ahora, las consecuencias de ese odio, claro que se pueden repercutir, dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Y dice, ¿eso contradice la idea de que el bautismo borra el pecado original y exorciza a quien lo recibe? No, amigo. El bautismo perdona el pecado original. Y se hace antes de administrarlo, nada más, no perdona las consecuencias. Y antes de administrarlo, se hace un exorcismo menor, que es sobre todo pues, para ver si puede ser que haya algo gordo y tal, tratar de discernirlo, pero es una cosa tan breve que acaba siendo muy light y muy simbólica. Entonces, no. Una cosa es el pecado y otra cosa son sus consecuencias. Las consecuencias sí se pueden heredar.
Si una persona arruina a la familia, pues eso ya desde el punto de vista natural, pues ya deja arruinada a la familia. Pero es que además puede crear una propensión a los descendientes a arruinarse ellos a su vez, más veces, porque hereden esa atadura. Cuando se comete un pecado muy grave y uno se muere, la persona se muere sin arrepentirse, sin confesarse, si al encontrarse con Cristo se salva porque acepta la misericordia y está dispuesto a purificarse, pues ese pecado va a ser perdonado, pero las consecuencias repercuten en su familia, sus descendientes, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, pertenece a la doctrina de la Iglesia que, que se heredan las consecuencias. Por ejemplo, el pecado original lo heredamos todos, las consecuencias, no el pecado mismo. Lo llamamos pecado original, pero no es un pecado personal. Lo que heredamos son las consecuencias, y eso es lo que quita el bautismo, las consecuencias de ese pecado original, pero no quita las consecuencias de otros pecados personales que han cometido tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, quien sea, o tu abuelita que era bruja. Entonces, pues eso no lo quita, y eso es lo que tenemos que quitar, cortar esas ataduras, esas cargas, con la oración de sanación intergeneracional. Yo he hecho 2 vídeos y el que tenga duda les recomiendo que los vean. Están puestos también en la página web, esta de las6puertas.com, en el apartado de vídeos. Si miran, sanación intergeneracional, objeciones y sanación intergeneracional en la tradición de la Iglesia, respondiendo a unos teólogos, entre comillas, que han negado que eso sea católico, que es completamente falso. Y respondiendo a 3 conferencias episcopales que atacaron a la renovación carismática, los denunciaron a Roma y Roma no les dio la razón. En 2007, los coreanos y franceses. Y en 2015, perdón, en 2015, los polacos. Y Roma no les dio la razón. Roma corrigió los excesos que hubiera, y además sacó el documento, la Juvenesit Ecclesia, diciendo que la Iglesia tiene que se rejuvenece cuando respira por los 2 pulmones, el carismático y el jerárquico, que no pueden oponerse, sino el jerárquico está al servicio del carismático y el carismático está al servicio de la Iglesia. Dice, si una persona se convierte al Señor auténticamente, las bendiciones alcanzan solo a sus familiares cercanos, hijos, cónyuges, papás, hermanos, o también a sus demás familiares. Es la comunión de los santos, no solo a sus familiares, aunque primero a sus familiares, y cuanto más cercano, más les alcanza. Y si se dejan, claro, ayudar, sino también a toda la comunidad, a toda la Iglesia. Es decir, todos estamos conectados. Y una persona, como decía Juan Pablo II, una persona que sube, tira de toda la Iglesia para arriba, y una persona que se abaja por el pecado, hace un daño a toda la Iglesia. Por eso Juan Pablo II quiso hacer una sanación intergeneracional al comenzar el año 2000, el primer domingo de Cuaresma, para pedir perdón por los pecados de los antepasados, de nuestros cristianos anteriores, los errores que habían cometido, para no volver a cometerlos nosotros y cortar con ellos. Vamos acabando. Los padres de hijos que viven en unión libre en la misma casa pueden comulgar o solo si viven por separado de sus hijos. Vamos a ver, si tú aceptas a tu hijo que esté en pecado y en tu propia casa, pues es una incongruencia, porque tienes que vivir la caridad. Otra cosa es que hay una situación dramática y por unos días, pues por darles una ayuda, tal, pero hay que dejarles claro que no, que, oye, yo te respeto a ti, tú quieres vivir una vida al margen de Dios, yo te respeto, pero no te voy a apoyar, porque sé que eso va a ser un desastre. Sin la ayuda de Dios, el matrimonio no funciona, se viene al traste. Salvo gente que no conoce que existe esa ayuda del sacramento, los no católicos, y entonces pues Dios les ayudará si le piden ayuda por otros cauces, pero eso. Entonces uno no puede apoyar esas uniones, tenemos que ser congruentes. Pero esto es como si un hijo pues te dice que se ha unido con una mujer, que está casada, que se ha divorciado y tal, eso es un adulterio.
Y tú no puedes aceptarlos en casa, tú te puedes reunir con ellos en una cafetería para decirles lo que piensas, pero aceptarlos en casa como si fuera una situación normal, no. Llegar las Navidades y que se traiga a la adúltera, no. No, porque hay que ser coherentes. Es un pecado de cooperación al mal. Estás cooperando, estás faltando la caridad. Tuve hambre y no me diste de comer, has dejado de darme el alimento espiritual o material que necesitaba en un momento dado, ¿no? Eso es lo más grave, es por lo que seremos condenados o seremos salvados, porque vivamos la caridad, la misericordia. Y que misericordia no es, ay, pobrecito, no, precisamente porque está en una situación de pobreza espiritual, tengo que ayudarle a salir de ella, empezando por no colaborar, no darle cobertura. ¿Los ángeles piensan que la Virgen es su mamá? No, la Virgen no es su madre, porque Cristo nos dio a la Virgen como madre. La Virgen es su reina, la Virgen la veneran y la quieren con un corazón, saben que es una mujer maternal y un corazón, pero no es su madre. O sea, quien ha dado como madre a la Virgen Santísima es a los seres humanos, a los humanos. Los ángeles, pues, ellos ya están salvados, además, ellos ya tal, es su reina, que es distinto. Bueno, y ya visto esto, pues hemos respondido las preguntas, que eran bastante atinadas, bastante interesantes, y pasamos al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de, si se fijan, pues hemos tenido hasta ahora hemos visto, por una parte, el marco actual que hay que evangelizar, el origen del tema del racionalismo y la pérdida de la fe, luego el tema de la revolución sexual. El tercer punto que vimos la semana pasada fue la sanación y la liberación en el ministerio de Jesucristo, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Y hoy lo que quería ver es cómo se abandonaron estos ministerios hasta la pérdida incluso de la fe en la existencia de los espíritus. Es decir, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha sucedido esto? Esto es muy interesante para situarnos. Yo en el libro de Quo Vadis Ecclesia, a dónde vas Iglesia, sobre la nueva evangelización, pues ahí explico que claro, que si vamos a hacer una nueva evangelización, tiene que ser una nueva evangelización que sea evangélica. Porque si no evangelizamos evangélicamente, como lo hizo Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Es como coser con agujas sin hilo. Entonces, no, hay que hacer una evangelización evangélica. Y conviene ver, pues, cómo esto se abandonó y en la Iglesia y cómo sucedió esto. Vamos a ver, explicaré en la próxima clase todo lo referente a la creación, la llamada de Dios a la santidad, los dones que nos dio y lo que destruyó el pecado original y luego los pecados personales. Entonces, Dios no nos ha abandonado porque nos quiere y mientras haya posibilidad de que nos salvemos, va a intentarlo. Y entonces, lo que ha hecho ha sido enviarnos a su Hijo, el Mesías de Yahvé, el portador del Espíritu Santo, el Cristo, el ungido del Espíritu, para darnos el Espíritu, para conseguirnos el Espíritu, con su muerte y resurrección, para que nos devuelva el Espíritu Santo y podamos volver a ser hijos de Dios y nos salvemos. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, eso lo hace Jesucristo anunciando esta maravilla, el reino, salir del dominio de Satanás y de sus diablos para pasar al reino de Dios, que eso es lo más bonito, ¿no? Y luego lo que hacía era acreditar todo eso, combatiendo las otras consecuencias del pecado. Lo más grave del pecado es que nos aparta de Dios, la culpa. Pero luego está la pena, las consecuencias que tiene en la psique y en el soma.
Y hay consecuencias naturales, desgracias, y hay consecuencias preternaturales. Entonces, el Señor hacía milagros y luego expulsaba a los demonios. Hacía las dos cosas. Curaba lo natural y curaba lo preternatural con sus exorcismos. Y de esa manera mostraba que él era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús sube a los cielos, les da a los suyos este encargo de sanar y de liberar y de anunciar el perdón de los pecados, el reino de Dios, que podamos. Entonces, pues, claro, da a su iglesia ese mismo poder para que la iglesia siga haciendo los ministros en la iglesia, los sacerdotes y diáconos, sigan haciendo, con la ayuda del resto del pueblo de Dios intercediendo, sigan haciendo lo mismo que hizo Cristo. Entonces esto es muy importante porque como somos espíritus corporizados, que todo lo expresamos a través del cuerpo, todo lo de nuestro espíritu lo expresamos a través del cuerpo, como dice el refrán, la cara es el espejo del alma. Y es verdad, todo lo expresamos a través del cuerpo y todo nos llega a través del cuerpo. Toda la información, todos los afectos, todo nos llega a través del cuerpo. Entonces, como eso es así, pues Cristo quiso que a través del cuerpo, de esos signos visibles, venciendo las heridas del cuerpo naturales con los milagros y venciendo las heridas del cuerpo preternaturales del psicosoma con los exorcismos, pues Cristo quiso que supiéramos que ahí en la iglesia estaba ese poder de perdonar los pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre dijo a los que estaban presentes allí cuando le descolgaron por el techo al tullido, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, porque lo primero que le dijo fue, perdonaos son tus pecados. Y la gente decía, ¿y cómo perdona pecados? Y sobre todo se preguntaba, pero si no le hemos traído a que le perdone los pecados, le hemos traído para que lo cure. Claro, pero es que no hay liberación sin sanación y sin conversión. Entonces, para poderlo sanar, tuvo que perdonarle los pecados antes. Y luego dijo, y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ese poder en la tierra, el Hijo del Hombre era el profetizado por Ezequiel y Daniel, el Mesías triunfador. Entonces, pero triunfando en la cruz, cuidado, como le dijo a Pedro, que no entiendes cómo tiene que ser mi triunfo en la cruz. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ese poder, a ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Pues eso es lo que... y la Iglesia pues lo ha ido viviendo a lo largo de todos estos siglos, pues lo ha ido viviendo y esto. Pero hay un problema, como explico en este libro del Quo Vadis Ecclesia, que cuando la Iglesia en el año 380, por el edicto de Tesalónica, que sacó Teodosio y otros dos emperadores, y que admitió el Papa San Damaso, que fue buenísimo en muchísimas cosas, pero ahí se equivocó, pues en el momento en que la Iglesia se convierte en una religión estatal y ahora se evangeliza desde el poder, yo ahora no necesito hacer milagros para tener seguidores, porque ahora todos los miembros del Imperio Romano se les presiona para que sean cristianos. Y eso es un daño. Aparte que ha suscitado mucha rebeldía, mucho anticlericalismo y con razón, porque las cosas del espíritu no se puede presionar, como dijo Juan Pablo II y como dijo el Concilio Vaticano II en la Declaración sobre la Libertad Religiosa, el capítulo 12. Dice, la Iglesia lo ha tenido muy claro en la teoría, pero en la práctica deja mucho que desear en ocasiones. Claro, pues una de las consecuencias de esos errores que se derivan de convertirse en una religión estatal y empieza a meterse dentro de la Iglesia las costumbres mundanas del Imperio Romano. Y ahora el Papa va a pasar a ser, en el siglo XI, va a pasar a ser un monarca que tiene gobernadores civiles, los obispos, y esa no es la eclesiología de Jesucristo. Porque el obispo no es un delegado del Papa, no, es tan obispo como el Papa. El Papa es el obispo de Roma, o de donde le toque, si el día que sea destruida Roma, pues tendrá que irse a otro sitio.
Probablemente yo creo que se irá a Fátima primero y luego irá a Jerusalén. Pero bueno, cuando se produzca la conversión de los judíos, que está profetizada, ¿no? Ya hay muchísimos judíos mesiánicos que admiten a Jesucristo, pero va a haber una cosa más relevante. Y yo creo que no dentro de mucho. Bueno, pues el Papa es el obispo de Roma o de donde tenga que ser, y los obispos son obispos de sus diócesis. Tienen que estar en comunión entre sí y con el Papa. Lo que estén en comunión no significa que el Papa sea una especie de monarca y que tenga autoridad jurisdiccional sobre ellos. Pues no. Por eso los tres últimos papas, Juan Pablo, Benedicto y Francisco, vienen diciendo que tenemos que ver el modo de cambiar el modo de ejercer el ministerio petrino a como se hacía en el siglo I, en que los obispos los elegían en las diócesis. Y entonces el obispo conocía a su diócesis, la diócesis conocía a su obispo. Y sabía que era para toda la vida, no era otra consecuencia que tuvo lo del edicto de Tesalónica, lo de la iglesia estatal, los obispos de carrera. Y tú estás un tiempo, lo rige Roma, y ahora estás aquí, luego aquí, y entonces, como decía San Antonio María Claret, dice, eso es un desastre. Pues entonces no se toman en serio, actúan cara a la galería, pensando que si tomo esta decisión va a ser impopular o me puedo jugar mi carrera. Dice, eso ha hecho un daño a la iglesia enorme. Entonces, una serie de cosas que se meten y entre ellas es un cierto abandono del ministerio de sanación y liberación. Eso se ha producido especialmente después de cuando se emplea la violencia, la coacción con el tema de la Inquisición, las cazas de brujas y tal, ha creado como un complejo de culpabilidad en la Iglesia y como ver el ministerio exorcístico con vergüenza y tal, y eso ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño. Entonces, de todas maneras, en el primer milenio, pues cuando vienen las migraciones, lo que se llamaba la invasión de los bárbaros, pues van entrando en el Imperio Romano, lo primero que hace la Iglesia es mandar a los benedictinos, por eso San Benito es el patrono de los exorcistas, mandar a los benedictinos a exorcizar a todos esos pueblos bárbaros llenos de brujerías. Y lo fueron haciendo, por eso San Benito es el patrono. Y excepto en los celtas, que no lo dejaron, los celtas no lo permitieron. Y entonces en Irlanda y en Galicia, en España. Y por eso, lo que pasa es que en Irlanda tuvieron a San Patricio, que echó todos los demonios, exorcizó el país, y en cambio en Galicia no han tenido un San Patricio. Y por eso pues tienen la brujería en Galicia está súper extendida. Es una pena. Entonces, bueno, pues ese es cómo se fue abandonando por este motivo. Ha habido esos episodios de épocas de cazas de brujas, de tal, que, bueno, por supuesto en el ámbito protestante ha sido muchísimo peor, pero que eso no justifica que nosotros lo hayamos hecho mal en determinados momentos. Y eso pues da lugar a pues como ejercer ese ministerio de forma pues a escondidas, vergonzante, no como una cosa normal dentro de la pastoral de la Iglesia, como veremos en charlas sucesivas. Que es lo que debería ser. Pues en los seminarios no se habla de eso, en el ámbito del clero pues no saben y algunos se ríen. ¿Qué ha pasado además? Ha pasado además que cuando empieza en el siglo XVIII, empieza la masonería ha ido introduciéndose mucho dentro de la Iglesia. Se ha ido introduciendo, por supuesto, en el ámbito político. En América, donde ustedes, bueno, ha estado extendida muchísimo, también en Europa. Pero en América, vamos, todas las revoluciones que hubo, las independencias fueron promovidas por masones, todas. Y entonces ha estado muy presente. ¿Y cuál es el espíritu de la masonería? Es negar lo sobrenatural, negar a Dios. Eso lo hace Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dice que el hombre es bueno por naturaleza, que no tiene pecado original y que por tanto no necesita ningún salvador.
es pelagianismo puro y duro. Pelagio dijo eso mismo en otros términos en el siglo IV, un monje que era un hereje. Entonces, pues yo no necesito, es lo que está ahora tan de moda, la nueva era, yo me voy a salvar con la autoayuda, con mis medios, con mindfulness, con yoga, con reiki, con tai chi, con no sé qué, todo tipo de historias que son verdaderamente diabólicas y que se han introducido, tú ves en parroquias, en grupos de frailes, de curas, que están haciendo mindfulness, en colegios de religiosos, en colegios de instituciones de inspiración católica, de tal, mindfulness. Es una pena. Y es una pena por el desconocimiento que tienen. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando se niega la existencia de lo sobrenatural, eso lo trasladan a la Biblia y empiezan a meterse exégetas bíblicos, o sea, gente estudiosos de la Biblia, que vienen de ahí, infiltrados, y que entonces empiezan a negar todo lo sobrenatural en la Biblia. Y si en la Biblia aparece un milagro, eso es un mito. Si aparece una curación milagrosa, eso es un mito. Si se habla del demonio, eso es un mito. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, teólogos, entre comillas, porque Benedicto lo llama teólogos ficción, teólogos católicos, protestantes y judíos niegan todas estas cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando no existe lo sobrenatural? Pues que Cristo no es Dios, porque si Cristo no hizo milagros, ¿cómo puedo saber que Cristo es Dios? ¿Por qué hizo milagros? Porque expulsaba demonios. Por eso no lo ha hecho nadie. Ni Buda, ni Confucio, ni nada, ninguno de ellos ha hecho ningún milagro. La señal para saber que alguien viene de Dios es el milagro y el poder sobre los demonios, que no dialoga con ellos, no negocia como hacen los brujos negocian con los diablos. Cristo no, Cristo los echaba. Por eso dice el Papa, no, con los demonios no se dialoga, se les echa, le dice a los exorcistas, ¿no? Entonces, pues eso es algo pues, que, claro, que se va crecientemente, se va abandonando ante no. Ahora ya todo el mundo tiene que ser católico, porque el que no lo es un ciudadano de segunda. Fíjense, cuando se bautiza Clodoveo, el rey de los francos, su guardia pretoriana eran 3.000 soldados. Los 3.000 se bautizaron con él. Que se le hubiera ocurrido a uno decir, no, yo es que no tengo esa fe. Vamos. Pues lo que habría durado. Porque aquello eso ha hecho un daño a la evangelización. Por eso, claro, la evangelización, la nueva evangelización tiene que ser evangélica, como explico en la parte segunda. La primera parte explico cómo se ha gestado la gran apostasía en que nos encontramos, y en la segunda cuál es el remedio, que es la nueva evangelización, pero una evangelización evangélica, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se ha ido abandonando? Pues por causa de eso. En muchos seminarios se ha estado enseñando que el diablo no existe. Claro, ¿qué pasa si el diablo no existe? Pues que el pasaje de la creación, del capítulo 3, donde el diablo en apariencia de serpiente tienta a Eva, que eso es un mito, eso no sucedió. Y que Adán y Eva no pecaron. Y si no pecaron no necesitamos ningún redentor. Y si no hemos pecado, todo lo que hacemos es bueno. No hay que corregirse en nada y no necesitamos ningún médico del espíritu, que eso significa Jesús, Dios es salud. Toda la fe al sexto los papeles. Como dicen en Sevilla, se le aplica el artículo 6º, al sexto los papeles, dicen en Sevilla. Pues eso, toda la fe al sexto los papeles. Y es lo que ha sucedido. Miren, cuando Benedicto, el año pasado, cumplió 70 años de cura, en agosto, y la Herder Correspondance, que es la revista de la editorial Herder, una editorial alemana potentísima, quiso hacerle una entrevista. Y entonces el Papa explicó, cuando le preguntaron sobre el tema de la pederastia en la Iglesia, dijo, mire, el problema es un problema de fe,
que se han enseñado tantas cosas contrarias a la fe y han sido asumidas por muchos curas en los seminarios, ya desde los seminarios, que claro, si les han dicho pues, que la masturbación no es pecado, que la fornicación no es pecado, que la unión libre no es pecado, que la unión homosexual no es pecado, que la práctica homosexual no es pecado, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Toda la fe acepta los papeles. Y si además se le dice que Cristo no es Dios, y por tanto las cosas buenas que dijo para su época sirven, pero ahora culturalmente hemos cambiado y por tanto su mensaje ahora está obsoleto. El Evangelio no vende. No, señor, el Evangelio claro que vende y mucho. Lo que no vende es la mundanización del Evangelio. Los obispos alemanes saben que están totalmente fuera de lugar, excepto el 20%. Pues el presidente de la conferencia episcopal le hacen una entrevista y dice, oiga, ¿cómo es que se le han ido 360.000 católicos el año pasado? ¿Qué han hecho ustedes? Como diciendo, algo estarán haciendo mal. Bueno, no. Y entonces el tío dice, es que se nos van porque no estamos modernizados. No, mira, bonito, no, la gente no se va por falta de modernidad, que de modernidad ya tenemos mucha en la calle, que está podrida. La gente se va por falta de fidelidad al Evangelio. Yo no quiero estar en una iglesia que aprueba todas esas porquerías. Me da vergüenza llamarme católico y que me identifiquen con un pederasta o con un... Que no, que a mí no me da la gana. Por eso se van. Y claro, les está sentando muy mal, porque saben que cada fiel que se va, ellos en Alemania, la ley hace que tienen que pagar el diezmo de sus ingresos a la iglesia. El diezmo. La cantidad de ingresos que dejan de percibir es unas sangrías para quedar sin pasta, que es lo que decía Benedicto. Bueno, ¿y cómo no se van estos obispos? Dice, porque es una iglesia de oficina, no tienen fe, pero ganan mucho. ¿Qué gana un obispo en Alemania? Tiene sueldo de ministro. ¿Qué gana un párroco en Alemania? Tiene sueldo de catedrático. De catedrático alemán, no de catedrático en Argentina, que ganan muy poquito. No, catedrático en Alemania, que es un dinero. O en España. En España mi hermano así es catedrático y es penalista y ha tenido pues, un sueldo muy potente, vamos, muy bueno. Claro, no se quieren ir, no tienen fe, pero no se quieren ir porque dejarían de ganar ese dinero. Claro, les decía un pastor alemán, pero ¿por qué no dejan en paz a los católicos que quieren seguir a Cristo y se vienen con nosotros? Que nosotros tenemos todo eso, tenemos sacerdotisas, uniones homosexuales, tenemos de todo. Y claro, Benedicto explicaba cómo se van a ir, dejan de ganar de esa pasta, ¿no? O sea, ese es el problema, que en el momento en que empieza a enseñarse esas cosas en los seminarios, se deja de creer en el pecado, de creer en el perdón de los pecados, de creer en Jesucristo como Dios. Si no es Dios, ¿yo por qué voy a vivir en el siglo XXI sus normas morales? Estarán bien para su época, pero no para la nuestra. Entonces, todo se desmorona. Por eso decía Benedicto en el prólogo de su Jesús de Nazaret, que había escrito ese libro, porque era importantísimo que todos los católicos de buena voluntad tuvieran muy claro que Cristo es Dios y demostrárselo científicamente en contra de estos teólogos ficción que son unos chapuceros, porque no demuestran las cosas, sino que las postulan. Yo solo pude comprobar cuando un alumno de Sagrada Escritura me pidió ayuda y yo le decía, pero vamos a ver, tú pones aquí, él no dominaba el castellano, era de habla francesa, era de Guinea se habla el castellano, pero lo hablan muy mal, él lo hablaba muy mal. Y entonces necesitaba que pusiéramos en castellano bien la tesina que había hecho. Y entonces yo decía, pero vamos a ver, tú dices aquí que Bullmann, según Bullmann, esto como dice Bullmann, pero tú lo das aquí como si fuera palabra de Dios, él demuestra algo y dice, no, él lo postula, pero no demuestra nada. Entonces, ¿por qué pones esto? Un sacerdote católico dándole autoridad a este señor que no tiene fe. Claro, es que ese es el punto. Bueno, pues eso es lo que sucedió. El momento en que se meten esas ideas,
que es lo que llamaba Pío X, San Pío X, el modernismo. Él lo combatió mucho, pero luego pues, después se siguió introduciendo y siguió haciendo daño. Entonces, el momento en que se introducen esas ideas, entonces estamos perdidos, claro. Este ministerio empieza a abandonarse y empieza a ver, pues eso, lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, en los años 70, años 80, 90, pues había poquísimos exorcistas en el mundo. Ustedes tenían al gran padre Mancuso, el de exorcista de Río La Plata, me parece que se llama Carlos, que es una persona que ha hecho muchísimo bien, ¿no? Padre Mancuso, además un tío con las ideas muy claras en esta materia de exorcística, una experiencia brutal. Y luego pues el padre Gabriel Amor, ¿no? en Roma, pero muy poquitos, muy poquitos. Y siempre, pues eso, rara avis. Eso explica que, por ejemplo, cuando se hace la reforma litúrgica, ¿cuál ha sido el ritual de todos los sacramentos y sacramentales, el último ritual que se ha publicado? El de exorcismos. En el año 98, el concilio acaba en el año 65. Y se tiran 33 años para sacar el nuevo ritual de exorcismo. Y encima, como decía el padre Amor, no consultaron a los exorcistas que lo hicieron en su despacho, unos cardenales y luego unos peritos, pues sin consultar a los exorcistas, sin ninguna experiencia. Con lo cual ha salido un ritual pues que desde el punto de vista litúrgico, de celebración litúrgica, es bonito, pero de contundencia exorcística flojo. Pues hay que combinarlo con el anterior, ¿no? Y bueno, pues eso. O sea que fíjense, por ejemplo, hasta qué punto se ha llegado al abandono del ministerio exorcístico, que el padre Juan Bautista Cortés, jesuita, en el nuevo diccionario de liturgia, dice en las páginas 801-825 que esto, o sea, que este ministerio es un ministerio que hay que eliminar porque causa gran perjuicio en la gente, porque le hace creer en seres inexistentes. Y esto es lo que estuvieron diciendo, pues Rudolf Karl Bultmann, protestante, y Sonnenberg y Herbert Hack, católicos, algunos teólogos judíos, que pues negaron eso, decían que era un mito medieval de origen pagano. Y claro, el padre Gabriel Amor, pues en su libro El último exorcista, habla del desencuentro que tuvo con un cardenal romano que estaba totalmente inficionado por estas ideas, había perdido la fe y entonces le dio hasta el carnet de identidad. Padre Gabriel Amor, claro. Lo mismo decía el coordinador de la archidiócesis de la Ciudad de México, el padre Pedro Mendoza Pantoja, que era el coordinador de los exorcistas, dijo, hay muchos escépticos entre los sacerdotes. Olvidan que quien no cree en la existencia del diablo está fuera del evangelio. Es decir, ¿qué evangelio, qué fe católica tiene una persona que niega estas cosas? Que niega el pecado, que niega la existencia del diablo, que niega... Claro, entonces, pues, fíjense, por ejemplo, hay sitios todavía en donde no han traducido el ritual en latín, que el nuevo, el de 1998, estamos en 2022, no han traducido, por ejemplo, Alemania. Qué curioso. Dijeron que iban a ver, que iban a mirar, de traducir y tal. Cuando publiqué el libro, en el 2017, todavía no se había traducido el libro de las 6 puertas, todavía no se había traducido al latín. Y creo, he estado buscando, y me parece que aún ahora sigue sin traducirse. Entonces, claro, y eso ante una situación dramática, porque esa inmigración de sudamericanos y africanos que están en culturas animistas, hay muchísima gente, pues que lo que es la santería, lo que es las culturas animistas, mezclándolo con lo cristiano. Entonces, hay una inmigración a Occidente y traen sus brujerías y sus cosas. Y si ante todo eso no se da el remedio, no se les atiende cuando empiezan a sufrir las consecuencias, no se da un remedio, pues acaban yéndose a brujos.
Yo me he encontrado con muchísimos pacientes que me venían después de que estaban defraudados, les habían sacado el dinero, los curanderos, los brujos, y sin ayudarles en nada, pues ya les digo, te quitan un demonio y te meten 3 o 7. Entonces te venían y todos te decían lo mismo. Fui a la parroquia y se rieron de mí. O fui al obispado y me dijo, usted vaya al psiquiatra. Es penoso, penoso. Por eso el Papa les escribió a todos los obispos diciendo, estamos en Roma hasta la coronilla, en la Congregación para la Doctrina para el Culto Divino, de denuncias de obispos porque no atienden a la gente que va con problemas. Y usted vaya al psicópata y ya está, ¿no? Que no, señor, que tiene usted la obligación de rezar por él y de atenderlo. Porque dad gratis lo que gratis habéis recibido. Y tuve hambre y no me diste de comer. Una persona que niega esa asistencia se está jugando su salvación. Ese cardenal o ese obispo o ese cura se juega su salvación por negar la asistencia espiritual que Cristo nos había mandado a arrojar demonios. ¿Qué es lo que les mandó a los apóstoles y los discípulos? La primera misión de los 12 y la segunda de los 72. ¿Qué les mandó? Anunciar el reino, curar a los enfermos y arrojar demonios en Perón. Esto es lo que les dijo en las 2 ocasiones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué evangelio estamos anunciando cuando no hacemos eso? Eso pues ya digo que es importantísimo. Y claro, yo cuando he ejercido el ministerio exorcístico, cuando algún cura de estos racionalistas me venían con estas cosas, y yo siempre le decía lo mismo. Digo, mira, chaval, yo tengo ya 70 años, me puedo permitir llamar chaval a uno de 50. Entonces, decir, mira, chaval, si tú dices que dudas, pues mira, si tienes lo que hay que tener, vienes, lo ves y luego hablamos. Pero si vienes, confesado, porque si no te van a machacar. Así yo lo he dicho. Había algunos que venían, cambiaban totalmente. En cuanto veían una situación de posesión, vamos, era tremendo el impacto que eso les producía y ya se les quitaban todas las dudas. Claro que es lo que yo digo siempre. Yo cuando estaba ejerciendo el ministerio he perdido la fe porque yo creía una serie de cosas y ahora las veo. Creer es aceptar lo que no se ve. Si ahora lo ves, ya no necesitas creerlo, es que lo sabes, lo tienes ahí delante de tus narices. Pues ese es el punto. Y en esas estamos. Y este es el gran problema que tenemos en la Iglesia, que claro, ahora ya no somos una religión estatal en ningún sitio. Ahora ya el Estado no obliga a la gente a ser católico. Fíjense, yo cuando me he encontrado de pequeño, a los 15 y 16 años, a gente que me enseñaba certificado de cumplimiento pascual. ¿Saben lo que es el cumplimiento pascual? En Pascua los católicos tenemos que confesar y comulgar. Pues había empresas en la España de entonces que pedían a sus empleados ese certificado y tenían que la parroquia se prestaba. Cuando es una cosa de foro interno, ¿por qué voy a decir que este señor se ha confesado si eso es una cosa privadísima? Pues se prestaban y le hacían un certificado de la parroquia de que este señor ha cumplido el precepto de confesar y comulgar este año. Anda que eso no es presionar y no es inmiscuirse donde no debemos. Pues ahora ya, gracias a Dios, no tenemos eso. Entonces ahora o volvemos a hacer milagros y volvemos a expulsar demonios, o la gente nos va a tomar por charlatanes y va a pasar... Vamos a reanudar el micrófono y, bueno, pues avisar porque no sé dónde me he quedado. A ver si me lo escribe alguien donde me he quedado con el argumento. Bueno, pues no, nadie me recuerda dónde me he quedado. Digo, cuando se ha dejado de oír... Perdón, padre, estaba explicando acerca de la obligatoriedad
de participar en Pascua. Del precepto pascual, sí. Pues que no, que ese precepto es obligatorio, pero que ha habido países donde era una religión estatal, donde algunas empresas exigían un certificado de cumplimiento del precepto pascual. Hasta ese punto de locura hemos llegado en ocasiones. Bueno, pues gracias a Dios ya no está eso. Pero claro, ahora o mostramos que somos la religión no inventada por hombres, sino la enviada por Dios, no venderemos una escoba, como está pasando, que la gente se va de la iglesia, es la gran apostasía que explico en este libro. Digo en la portada que pintó mi hermano, es la plaza de San Pedro vacía. Y Cristo que le dice Cristo que le dice a Pedro, ¿a dónde vas? Permitiendo que se celebren los sacramentos dándolos a paganos, a gente sin fe, que se bauticen niños de familias que no le van a educar en la fe, que hagan la primera comunión niños que va a ser la primera y la última, que se confirmen muchachos que no practican, que se casen gente que no creen en el matrimonio. Por eso el Papa ha puesto una catequesis de año y medio para casarse por la iglesia ahora. Pero claro, en las parroquias están diciendo eso no podemos hacerlo. Están rechazando el mandato del Papa, que ha sido hace unos meses, cuando nos ha mandado ese itinerario de catequesis, ¿no? Y entonces, pues claro, es importantísimo que captemos pues que ahora mostramos la sobrenaturalidad de esta religión, que es de Dios, que nosotros no hemos inventado nada, somos meros apóstoles, enviados, no inventores. O lo mostramos con los exorcismos, con los milagros, o si no. Fíjense, estaba dando un curso en Badalona, que es una población que está muy cerca, una ciudad muy grande que está muy cerca de Barcelona, en Cataluña, aquí en España. Y entonces estaba en un curso de exorcística a sacerdotes de las Generalitats catalanas, o sea, de Baleares, de Valencia y de Cataluña. Y había sacerdotes de todas estas generalidades. Yo entiendo el catalán, pero no lo hablo. Ellos tuvieron la cosa de comprender que no lo sé hablar y lo expliqué todo en castellano. Y entonces, pues en el intermedio, al mediodía, mientras tomábamos un sándwich y tal, pues un sacerdote dijo, padre, para que descanse usted la garganta, pues voy a contar un testimonio, voy a dar un testimonio. Me enviaron como misionero a la Amazonia y tenía allí una misioncita, muy pobre, muy tal, pero no venía nadie. Y yo estaba allí aburrido y le dije al Señor, Señor, ¿para qué me han mandado aquí? Haz algo, haz un milagro para que la gente crea. Entonces, el sábado siguiente apareció una madre con un niño muriéndose. Él impuso las manos, además le dijo que si quería que le administrara el bautismo, la señora dijo que muy bien, le administró el bautismo y se fue con el niño. A la semana siguiente había 300 madres con hijos con problemas que se habían enterado que el niño se había curado de momento. Había hecho un milagro el Señor. Y claro, dice, desde entonces tuve la misión así, de bote en bote. No dábamos abasto. Es muy bonito, claro. Es un hombre con fe, un sacerdote con fe, que le dice al Señor, Señor, haz un milagro, que es lo que tú tienes que hacer para que la gente crea. Claro, la gente cree cuando ve signos, como hiciste en tu venida y como dice San Juan, estos son los signos por los que... Entonces, bueno, pues ahí, de todas maneras, va habiendo signos de recuperación, muy poquito a poco, pero cosas, por ejemplo, en España, cuando el Papa ha escrito, ya bastantes diócesis han cubierto esa laguna. En Francia hay 90 diócesis que han nombrado exorcistas. En América y en Europa se vienen celebrando congresos de exorcistas, que, hombre, tendrán que mejorar, pero ya se van celebrando. La Congregación para el Clero ha reconocido la Asociación Internacional de Exorcistas, lo cual pues es un paso interesante. El Papa Francisco habla de todo esto con mucha frecuencia y con toda naturalidad, porque él ha ejercido esto mucho,
tiene mucho discernimiento, por eso los obispos le han publicado el Rebuking the Devil, el reprendiendo al diablo, ¿no? Sus referencias son constantes, ¿no? Y el Papa pues da muchas orientaciones en ese libro, yo lo recomiendo muchísimo a los que sepan, manejan el inglés, y ojalá que alguien se anime a traducirlo, ¿no? Es decir, todo el mundo vio por la tele lo que pasó cuando en la plaza de San Pedro estaban los enfermos, iba imponiéndole las manos, que es lo que tiene que hacer el Papa, imponer manos, como que los curas, y a los enfermos. Y entonces llegó a uno que estaba poseído y saltó. El Papa ni se inmutó, siguió con la imposición de manos y sometió a los demonios. Y dejó de piedra a todo el mundo. Muchos obispos habrían salido por piernas, porque no conocen eso. El Papa no, tiene experiencia y habla de ello y eso. Y ya pues el que acompañaba a esa persona le explicó que estaba poseído por causa del aborto en México, que tal, que le dio una serie de explicaciones y le entregó un dossier con una documentación y esto. Bueno, muchas gracias, los de Celaya, México, que tengo yo mucho cariño, saben que la Virgen me nombró guadalupano el día de la Virgen de Guadalupe en un exorcismo que se apareció y dijo, bueno, se apareció, se mostró a través de la poseída y dijo, ha llegado el momento de tu liberación, quedas liberada, y luego de una serie de indicaciones y después dijo, bueno, y tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, a partir de ahora quedas nombrado guadalupano, lo cual me ha hecho una ilusión enorme, porque yo siempre predicaba mucho ese argumento, no estoy yo aquí que soy tu madre, entonces ¿por qué tienes miedo? Y eso lo había predicado muchísimo. Y esto, claro, cuando estuve en México en el año 2019, pues, claro, lo primero que hice, la señora que organizaba el evento, pues unas conferencias en Ciudad de México y otras en Puebla, me dijo, vamos a almorzar, padre, porque vendrá usted muerto de hambre. Dijo, no, yo lo primero que voy a hacer es saludar a la señora de la casa, que es la reina del Tepeyac. Y después ya vamos a tomar lo que usted me diga. Pero lo primero, la señora. Y fuimos a la basílica, que además aparca muy bien, pues han hecho unos aparcamientos subterráneos estupendos. Y nada, pudimos estar un rato dando vueltas allí porque han puesto estas cintas automáticas, ¿no?, que no te dejan estar mucho tiempo. Bueno, pues dar la vuelta y vuelves a entrar así hasta que ya nos fuimos y almorzamos y ya tuvimos la conferencia. Pues eso, que con mucho gusto saludo a los comunicantes de México y de todos los países que nos están escuchando, por supuesto de Argentina y todos los de este apostolado tan bonito. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque sí, lo vamos a dejar aquí, porque yo creo que ya he expuesto el tema y además es la hora, nos hemos pasado 6 minutos, entraba un poquito tarde, pero bueno, como también hemos dedicado la primera parte a las preguntas, pues así recuperamos un poco. Lo que sí les ruego es que las preguntas que se hayan suscitado vuelvan a mandárselas al coordinador para que él me las remita, como ha hecho en esta ocasión, y vayamos ya respondiéndolas. Y nada, pues que el Señor, una bendición, que el Señor los bendiga y los guarde, los llene de sus gracias, los proteja de todo mal, los ponga bajo el manto de la Señora y nos lleve en camino de santificación, dando testimonio de Él hasta la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta charla de hoy. Y bueno, gracias también por haber respondido a las preguntas. Y bueno, desde ya que estamos muy agradecidos y lo esperamos la próxima semana, Dios mediante, para seguir aprendiendo. La próxima semana, espérense que les voy a decir qué es lo que toca. La próxima semana toca así explicar la creación, la caída y la salvación. Es decir, qué pasa, cómo nos crea Dios, qué pasó con el pecado, qué efectos tuvo en nuestro espíritu, nuestro psique y nuestro soma, y cómo Dios viene a nuestro encuentro a curar nuestro espíritu, nuestra psique y nuestro soma.
y las 3 dimensiones del ser humano. Que esto pues, es una antropología básica cristiana, pero que es fundamental porque está muy olvidada y todas las cosas de la ideología de género van en contra de esta antropología, de esta visión y esta soteriología. Es una visión de la salvación y una visión de lo que es el hombre que necesita ser salvado, como hemos recordado hoy. Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios que quiere, tengan una buena tarde. Padre, bendecida semana, Padre, para todos. Muy Gracias. bien, igualmente.